momento en Blue Radio. Discúlpeme, doctor Farfani, representante Ocampo, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Pueden ver las imágenes a esta hora, 10 de la mañana, 53 minutos, de la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Este va a ser un encuentro entre ambos mandatarios sin periodistas dentro del Salón Oval. Quienes están viendo las imágenes ven que nuestro camarógrafo está al frente de la Casa Blanca en estos momentos haciendo zoom al vehículo del que se va a bajar el presidente Gustavo Petro. Cuando hay visitas oficiales, se prestan estos vehículos y van con las banderas de los países. Ese vehículo que ustedes ven al fondo detrás de las rejas negras es el vehículo en donde está el presidente Gustavo Petro y tiene las banderas de Colombia. Hace algunos minutos el presidente salió de la embajada de Colombia en los Estados Unidos hacia la Casa Blanca. Es un trayecto más o menos que dura unos 5 minutos, porque la embajada de Colombia en Washington está ubicada muy cerca a la Casa Blanca, así que es un trayecto muy corto. Esta es una reunión en donde va a estar el primer mandatario, el presidente Gustavo Petro, con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, con el secretario de Defensa Pete Hegseth. Catherine Ávila está precisamente en estos momentos en Washington acompañando la comitiva del presidente. Catherine, ¿qué sabemos de lo que está sucediendo en estos momentos? Camila, buenos días. Pues el presidente Gustavo Petro llegó hace muy pocos minutos. Su esquema de seguridad confirmó que el mandatario salió de la embajada hace pocos minutos. De unos 12 minutos después llegó aquí por el ingreso a la Casa Blanca West Wing. Entró con varios carros para esa reunión con Donald Trump, que se dará exactamente en 5 minutos. Ambos se reunirán en la Casa Blanca para hablar de seguridad, para hablar de lucha contra el narcotráfico, y precisamente el mandatario llegó con varios carros, acompañado de su canciller Rosa Villavicencio, acompañado del embajador Daniel García Peña y también de un intérprete que permitirá la comunicación, porque recordemos que el presidente Gustavo Petro y la canciller no dominan el idioma. Pues se espera que a las 11 de la mañana comience entonces esa reunión que se esperaba y que se concretó en una llamada el 7 de enero de 2026. Aquí varios periodistas reportando ese momento histórico, el ingreso del presidente Gustavo Petro, quien en pocos minutos se reunirá entonces con Donald Trump en una reunión que va a ser totalmente privada, sin acceso a medios. Claro, déjeme le hago esa pregunta, porque por supuesto a nosotros en Colombia y la prensa colombiana está pendiente de ese encuentro entre ambos mandatarios, pero la prensa que está acompañando y está en la expectativa de esta reunión entre Petro y Donald Trump, ¿es prensa de dónde? Cuando usted dice son varios periodistas los que están pendientes de esta reunión, ¿se refiere a periodistas colombianos, que lo sabemos porque a nosotros nos interesa, porque de esto depende mucho el futuro de las relaciones de ambas naciones, pero hay periodistas de qué otras partes del mundo? Mire, periodistas, hay corresponsales que fueron los que tienen el ingreso a la Casa Blanca, y hay también periodistas acá afuera. Parte de ellos es los periodistas que viajaron con el presidente Gustavo Petro en el avión presidencial, pero también hay periodistas de América Latina, hay periodistas de Brasil, periodistas de Ecuador, periodistas de Perú, que están muy pendientes de esta reunión del presidente Gustavo Petro en este ingreso de West Wing. Y también pues al interior de la Casa Blanca están los corresponsales, las personas que trabajan aquí en Washington, que tienen acceso y que podrán pues estar desde allí reportando este momento. Porque eso que usted dice es importante. Quienes pueden entrar a la Casa Blanca son los periodistas que normalmente trabajan en Washington y que tienen la acreditación para entrar a la Casa Blanca, porque tramitar ese permiso pues tarda algún tiempo. Por eso la comitiva de periodistas que viajó con el presidente Gustavo Petro no puede entrar a la Casa Blanca, ya que las reglas y condiciones que puso el gobierno norteamericano es que esta iba a ser una reunión a puerta cerrada sin periodistas, Sebastián, como lo que sucedió con María Corina Machado. No, pensamos que iba a ser al contrario, pero hay un tema, Camila, que ha trascendido. Catherine, le quería preguntar si tiene información reciente al respecto, que Bernie Moreno, el senador republicano, quería participar de la reunión, y eso pues, le daría obviamente otro tono. ¿Qué se sabe hasta ahora? Sí. Sí, lo vimos, Catherine. ¿Me puede repetir la pregunta? No, que usted sabe que ha trascendido que Bernie Moreno, el senador republicano, quería participar de la reunión, que a esta hora que se sabe de ese tema.
Sí, por el lado del presidente Gustavo Petro estará la canciller y el embajador, y por el lado de Estados Unidos estaría presente Bernie Moreno y también el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Con ambos el presidente Gustavo Petro ha tenido mucha atención. Hace menos de un mes el secretario de Estado llamaba al presidente Gustavo Petro lunático, decía que evidentemente él no estaba bien. El presidente Gustavo Petro también ha acusado a funcionarios de Estados Unidos, incluso de con Álvaro Leiva, su ex canciller, pues hacer parte de un plan para sacarlo del poder, y en medio de esas tensiones se dará esta reunión. Catherine, me parece importante esto usted que acaba de decir. Tenemos confirmado que el congresista por Ohio, el colomboamericano Bernie Moreno, va a estar presente en la reunión. ¿Eso ya está confirmado? No, mire, la información que hay es que Bernie Moreno está en la Casa Blanca, pero no se sabe si va a ingresar o no a la reunión. Podría estar en un salón alterno. El que sí ingresaría sería el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Pues ahí estaremos conectados con usted y también con las imágenes que tenemos en estos momentos para que ustedes, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, puedan ver exactamente en el momento en que el presidente Gustavo Petro y su comitiva, que es la canciller también, quien lo acompaña, Rosa Villavicencio, pues se encuentran con el primer mandatario norteamericano. ¿Qué es lo que pasa con este encuentro? Dígame, Catherine. También el presidente tiene una delegación alterna, también aquí está, no en el salón en donde se va a dar la reunión con Trump, pero sí en la Casa Blanca está el ministro de Defensa Pedro Sánchez, José Raúl Moreno, el jefe de despacho, también la viceministra de Política Criminal. Es un staff de apoyo que tiene el mandatario para esta reunión. Y es que este encuentro y es muy importante porque esta relación pues muy tensa entre ambas naciones comenzó hace un año. Yo no sé si ustedes recuerdan que en enero de 2025 fue cuando tuvimos la primera tensión diplomática entre el presidente Gustavo Petro y el gobierno de Donald Trump, en donde se nos dijo que se iba a poner 30% de aranceles a los productos colombianos, cuando se cancelaron las visas para las personas colombianas, gente que trabajaba en organizaciones multilaterales, no pudieron entrar a los Estados Unidos por esa tensión que había entre ambos mandatarios, porque fue cuando Petro puso a través de su cuenta de X que era el colmo cómo estaban tratando a los migrantes y cómo los estaban echando de los Estados Unidos. Acuérdese usted que no dejó, esto fue de madrugada, Camila, el presidente Gustavo Petro no autorizó el aterrizaje en Bogotá de 2 aviones que venían con ciudadanos colombianos que habían sido deportados de los Estados Unidos. Y aquí llevaba solamente 6 días, esto fue el 26 de enero, Donald Trump se había posesionado el 20 de enero para su segundo mandato, y esto pues generó la primera crisis y gran crisis. Acuérdese usted, el ex canciller Murillo dice que fue su domingo de pesadilla, y entonces esto finalmente, Camila, lo que termina generando es, entre otras, que se cancelaran las citas de las visas que estaban programadas para esa semana en Bogotá. Usted decía que, por ejemplo, los funcionarios gubernamentales y de otras organizaciones los mandaban al famoso cuartico a quienes llegaban, otros incluso habían suspendido las visas, y esto se solucionó rápidamente ese domingo por cuenta de la diplomacia, y después pues esta crisis fue escalando y escalando. Acuérdese usted, hoy en día el presidente Gustavo Petro no tiene visa, hoy el presidente Gustavo Petro está incluido en la famosa lista OFAC o lista Clinton, y bueno, pues han sido meses de ataques entre ambos mandatarios. Cuando hubo esa tensión hace un año exactamente, se reunieron, acuérdense que hubo intervención por parte del expresidente Álvaro Uribe, del expresidente Juan Manuel Santos. Se conoció que mucha gente en Colombia y en Estados Unidos se movió porque eso hubiera sido una catástrofe para el comercio colombiano, cuyo principal cliente y partner comercial son los Estados Unidos. Después de eso, a pesar de que las cosas se calmaron, el presidente Gustavo Petro siguió con un discurso bastante fuerte frente a Estados Unidos, principalmente por lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, lo que estaba pasando en el conflicto entre Israel y Hamás. Y eso llenó o la cereza en el pastel fue cuando fue a la reunión de Naciones Unidas en Nueva York con una jata en el cuello, que la jata es como esa bufanda palestina blanca y negra, y en las calles de Nueva York le dijo a miembros del ejército de los Estados Unidos que se insubordinaran y que no le hicieran caso a su jefe, que cuando su jefe estaba violando los derechos humanos tenían todo el derecho de no hacerle caso. Que obedecer la orden de la humanidad y desobedecer la orden de Trump, fue lo que dijo en su momento Camila ese viernes allí en una calle cercana a la sede de las Naciones Unidas, y ese mismo viernes en la noche el Departamento de Estado publica un comunicado donde anuncian que le revocaron la visa al presidente Gustavo Petro justamente por eso. Y ahí el presidente Gustavo Petro pues obviamente alegó, dio discursos aquí en Colombia, escribió a través de su cuenta de X, y posteriormente, hace un mes exacto, 3 de enero, fue
que el gobierno norteamericano se lleva a Nicolás Maduro. Sí. Y ahí el panorama cambia porque incluso Donald Trump menciona que el futuro de Gustavo Petro podría ser similar. Exactamente, y decía ayer Camila desde el Salón Oval, mientras hacía la firma de algunas órdenes ejecutivas, el presidente Trump, que si bien habían tenido una relación muy complicada en los meses previos, que efectivamente, pues lo que le estoy diciendo, el presidente Gustavo Petro hoy no tiene visa para entrar a los Estados Unidos, parte de su gabinete tampoco después de esas declaraciones en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Acuérdese usted que en octubre también entró o ingresa el presidente Gustavo Petro por orden del Departamento del Tesoro a la lista OFAC, junto a la primera dama o a su ex esposa Verónica Alcocer, junto a su hijo Nicolás Petro Burgos, junto al ministro del Interior Armando Benedetti. Y decía ayer desde el Salón Oval el presidente Trump que si bien habían tenido unos meses y una relación muy complicada después del 3 de enero, la actitud del presidente Gustavo Petro había cambiado y que esperaba con muchas ansias encontrárselo y esperarlo esta mañana allí en el Salón Oval. Así que esta reunión por eso es importante. Faltan 6 meses para que se termine el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí. 6 meses. Y entonces un poquito más, sí, pero sí 6 meses. Sí, porque se acaba el 7 de agosto del 2026. Tenemos elecciones en mayo. Y la gran pregunta es, ¿esta reunión que tiene el presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump se va a liderar o la va a liderar el mandatario para proteger sus intereses como individuo? Porque acuérdense que aquí él como individuo está incluso amenazado con el tema de la lista OFAC, de que le pudieran poner un indictment por todo este tema del pacto de la picota que en algún momento se denunció, por la paz total, etcétera, etcétera. O aquí hay una agenda que es para mejorar la relación entre ambas naciones. Es una línea muy delgada que no se sabe realmente qué es lo que va a jugar ahí adentro, porque también el presidente Gustavo Petro se está jugando su futuro político. Claro, Camila, y por supuesto a nivel personal, pues estar en la lista Clinton, lo hemos oído aquí, el ministro Benedetti decía, el día que yo me entero que entré, voy a pagar la cuenta en un restaurante y no pude porque la tarjeta no pasó, y acuérdese usted que incluso ha habido problemas para que le suministren combustible al avión presidencial, ha habido todo un tema aquí desde el gobierno colombiano de saber cómo se les paga el salario, porque pues usted deja de tener cuentas bancarias, porque los bancos que están conectados a nivel internacional pues dejan de suministrarle a usted y usted ya no puede tener cuentas de ahorro y le cancelan todo. Entonces, por supuesto, como usted lo dice, es difícil esa línea de, oiga, a nivel personal me quedan 6 meses un poco más de gobierno, ¿qué vamos a hacer? Pero también, por supuesto, para el país, ¿qué se puede sacar en esta reunión? Y Marco Rubio, que entiende perfectamente la región y que va a estar presente en esa reunión, pues entiende que si algo hacen en contra del presidente Gustavo Petro, generarle un indictment, por ejemplo, a su salida del gobierno, eso podría ser capitalizado por el propio Iván Cepeda, que es el candidato del progresismo, el candidato del presidente Gustavo Petro para las próximas elecciones. Sí. Entonces, Marco Rubio, que no es un secreto para nadie, que Estados Unidos en estos momentos está buscando tener injerencia en la política latinoamericana, pues no estaría tan contento con que continuara un proyecto de estas características políticas que es el del presidente Gustavo Petro. Por eso tal vez incluso Marco Rubio diciéndole allá a Donald Trump es, oiga, es mejor que hagamos esto con reuniones y demás para no afectar políticamente a Colombia y que esto lo capitalice la izquierda y más bien sentémonos con el presidente Petro a hablar. Ahora, vamos a ver, Camila, qué pasa allí en el marco de las elecciones que hay en Colombia, porque acuérdese usted que Donald Trump, sin duda alguna, ha cambiado su posición que tenía frente al hemisferio en este segundo mandato. Marco Rubio es una persona pues de origen latino, de padres cubanos, que conoce perfectamente cómo funciona toda esta región, y hemos visto ya 2 casos donde desde la Casa Blanca directamente pues han participado de cierta manera de las elecciones en cada país. Acuérdese usted, en las elecciones regionales en Argentina, Donald Trump dijo que si no ganaba el partido de Javier Milei, pues iban a suspender las ayudas. Finalmente gana el partido de Javier Milei, y también participó y le dio su respaldo directamente a Nasri Tito Asfura, quien fue elegido ya como el nuevo presidente de Honduras. Así que vamos a ver qué pasa allí también y qué posición toman desde la Casa Blanca. Me escribió un oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y me dice, Camila, abrirle un indictment al presidente Gustavo Petro podría mostrarlo, como dice usted, como víctima y quizá apoyar la campaña de Iván Cepeda, pero el panorama para el presidente Gustavo Petro en el futuro sería pésimo. Imagínese al presidente saliendo del gobierno con un indictment encima de sus espaldas, teniendo, por ejemplo, que ir a pedir asilo en Nicaragua. Eso sería destruir su futuro próximo, en el cual el presidente
presidente se ve como un expresidente tipo Álvaro Uribe, hablando todos los días, influyendo en la política del país y además desfilando en los eventos mundiales sobre cambio climático, por ejemplo. En esta reunión, el presidente Gustavo Petro está pensando más en su futuro que realmente en la lógica de gobierno que siempre ha tenido, porque si fuera así, seguiría con su discurso antiimperialista, Sebastián. Eso me dice un oyente. Sí, pero otra cosa que pues ha trascendido y sí es claro que lo tiene muy en mente, no sé si como el objetivo principal, pero uno de los principales es Petro demostrarle a Trump que no es cierto que Colombia ha crecido de manera muy grande la producción y comercialización de drogas. Por eso, Camila, sale y es muy importante la figura de Marcela Tovar, que Marcela Tovar no va a estar sentada junto a Marco Rubio y Donald Trump, pero hace parte de la delegación. Camila, Marcela Tovar es la directora de la política de drogas del Ministerio de Justicia y Derecho y es la persona que técnicamente en el gobierno mejor conoce las críticas que se le hace a la técnica de esta comisión de la ONU del crimen y el delito, que es la que elabora la cantidad de toneladas que Colombia produce, ese informe anual que se hace. Ajá. Entonces, acuérdense que el presidente hace un año, desde que salió el peor dato de la historia, dijo, como esta oficina del crimen y del delito mide la producción de cocaína, está mal hecho. Estos son estándares que se hacen mal y la que conoce mejor, Camila, esas críticas técnicas es Marcela Tovar, que hace parte de la delegación. La imagen que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo es la puerta de la Casa Blanca. De ahí va a salir el presidente Donald Trump. Esperaría uno a recibir al presidente Gustavo Petro. Catherine Ávila está conectada con nosotros hasta ahora. Catherine, importante preguntarle algo que puede sonar superfluo, pero como el presidente Trump lo ha hecho parte de los comentarios cuando lo visitan, ¿cómo va vestido el presidente? Porque acuérdese que cuando fue Zelensky, más o menos lo primero que le habló fue de su vestimenta, ¿no? Claro, acuérdese usted. Bueno, esa reunión no salió para nada pésimo. Bien en ese momento con el presidente ucraniano, Camila, pero de hecho están compartiendo desde la presidencia el momento en el que el presidente Gustavo Petro sale de la embajada rumbo a la Casa Blanca. Mírelo ahí, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube lo pueden ver. Esa embajada que es absolutamente espectacular, esa es la embajada de Colombia en Washington. Ahí ustedes están viendo al presidente cuando se está despidiendo de las personas que trabajan dentro de la embajada. Y vemos como el presidente no está de saco y corbata. ¿Sí está de corbata o no? Sí, señor, corbata amarilla. Está muy bien vestido, me parece a mí. Y la que está ahí con su bebé, ¿quién es la que aparece al lado del presidente con un bebé? Si no estoy mal, esa es la nieta del presidente Gustavo Petro. Es Maile Petro. Maile Petro es la nieta del presidente Gustavo Petro, hija de Andrés Petro. Dice el presidente que Andrés Petro fue exiliado en Canadá y aprovechó esta visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos pues para traerle. La esposa de Andrés Petro trajo a su hijo. Él dice que no conocía a su nieta, que se llama Maile Petro y que nació el año pasado, y el presidente ayer también subió una fotografía reunida con su nieta Maile Petro. El presidente Gustavo Petro va con papeles en la mano que seguramente va a mostrar allá en la reunión con el presidente Donald Trump. Ana Cristina, el presidente Gustavo Petro impecable como está vestido, la corbata perfecta, amarilla para representar el color, me imagino yo, más grande de la bandera colombiana, y con un abrigo negro porque en estos momentos en Washington hace 0 grados centígrados. Sí, estamos a temperaturas bajas y el presidente Gustavo Petro pues tiene precisamente ropa de invierno, está vestido de paño. Era un tema muy complejo porque, como ustedes dicen, pasó con el presidente de Ucrania, que lo cuestionaron por su vestimenta. El presidente Gustavo Petro pues optó por paño y por supuesto por ropa de invierno porque estamos a menos 9 grados bajo cero. Catherine, sabemos porque estamos viendo las imágenes de la puerta de la Casa Blanca en estos momentos. ¿Salió el presidente Donald Trump a recibir al presidente Gustavo Petro o no? ¿Ya entró el presidente Petro a la reunión o porque no hemos visto las imágenes? ¿Por dónde entró el mandatario? No. Aún no ha ingresado el presidente Gustavo Petro a esta reunión. Por ahora entró a la Casa Blanca, pero por ahora no ha ingresado a la reunión. Me dicen y me corrige Ana Cristina, un oyente, que no es corbata amarilla, sino corbata dorada, la del presidente en esta reunión con el presidente norteamericano.
Sí, la corbata con el color del oro de la bandera. Camila, mire, seguramente entre esos papeles que lleva el presidente Gustavo Petro están pues cifras que vienen de la metodología de UNDOC sobre la medición del número de hectáreas sembradas en Colombia. Ese debate en torno a la metodología y a las falencias en esa metodología, pues él debe llevar todos esos números y contar que pues hay un récord, pero ese récord también muestra que se ha desacelerado el crecimiento de las hectáreas. A ver, para el 2022 subió 12.75% las hectáreas de coca. En 2023, y le estoy dando pues el porcentaje de UNDOC, para 2023 el 10%, y para 2024 bajó a 3.16%, que sigue siendo una cantidad muy grande de hectáreas, que es 261.000 hectáreas sembradas, que sigue siendo muy alta, pero sí hay una desaceleración. Aquí lo que muestra es esos incrementos. Hay una comparación que es una comparación que es pues que sí, no es como muy justa, porque pues en 2021 creció porque pues en 2020 fue pandemia, pero la UNDOC y la manera en que se miden las hectáreas, eso va a ser definitivamente uno de los temas. Ese es uno de los temas sin lugar a dudas, y por esa razón en la reunión va a estar presente Pete Hegseth, porque el argumento que ha utilizado Donald Trump para tener esta nueva política frente a América Latina es la producción de las drogas, el acercamiento o digamos la manera en que Estados Unidos va a luchar contra el narcotráfico, y por eso vimos toda la incautación de lanchas en el Mar Caribe, que muchos, incluso el Reino Unido, condenaron, mencionando que esto era una violación a los derechos humanos. No, una cosa la que hizo Ana Cristina, lo que yo creo que es más materia de debate, más importante, más que las hectáreas, es la producción de cocaína, porque lo que ha pasado en Colombia y se ha observado de manera preocupante es que los grupos narcotraficantes producen más cocaína con las mismas hectáreas. Es verdad, no aumentó tanto en los últimos 2 años la cantidad de hectáreas, pero la cantidad de toneladas se duplicó. Se han vuelto mucho más eficientes. Sí, pero es decir, de 23 al 24, 50% se aumentó. Claro, el presidente dice, lo que dijimos ahorita, esa técnica está mal, la metodología está mal. Yo creo que el presidente Petro tiene la intención de demostrarle a Trump que esa métrica está mala, pero la producción está explotando en Colombia de cocaína según la ONU. Claro, ahora hablamos precisamente de ese debate sobre la medición de los cultivos ilícitos, pero quiero que vean cuando el presidente sale de la Embajada de Colombia en Washington, da un mensaje con su hija y con su nuera. Con su nuera sí, y con su nieto cuando va rumbo hacia la Casa Blanca. Esto era lo que decía el primer mandatario de los colombianos. Mujeres, mi hija, mi nieta, mi yerna, nuera. Y entonces repartidos en el mundo, porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría, que se debe a la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad. No es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes algunos vieron y recogieron. 35% del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo. Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola, porque una Colombia en paz es una Colombia que prime la belleza y no la codicia. Esa es precisamente el argumento que va a presentar el mandatario en esa reunión con el presidente Donald Trump. Pues no se me puede acusar a mí de responsable del narcotráfico cuando durante años en el Congreso hice debates denunciando precisamente la relación entre políticos con narcotraficantes. Ana Cristina, yo sí tengo que hacer el comentario porque usted y yo somos mamás, pero qué belleza la nieta, ¿no? Divina la bebé. Sí, qué belleza. Está divina la bebé. Pero, no sé, Camila, a mí me pone un poco nerviosa pues los niños en cámara. No me parece conveniente pues divina la bebé, pero tener los niños en cámara en estas situaciones me parece, no sé, me pone nerviosa eso. No me gusta que los niños, y más en las circunstancias en que está hablando el presidente, que ha habido un exilio y etcétera, creo que se debería proteger un poquito más la imagen de la bebé, que sí está preciosa. Mire, Camila, que tiene razón el presidente Petro cuando dice que su vida pública, desde que está en el Congreso, se dedicó
a denunciar a estas organizaciones criminales narcotraficantes. Eso es totalmente cierto, le asiste la razón. Y mire la gran paradoja, Camila, que a pesar de toda esa lucha que él dio denunciando estos grupos narcotraficantes y su alianza con los políticos, en su gobierno se disparó la producción de coca. Es el gobierno donde más producción de coca ha dado Colombia, siendo nuevamente el número 1. Y eso es lo que le va a reiterar Trump hoy en la reunión. Es decir, esa lucha del presidente Petro, que tiene toda la razón, repito, contra la narcopolítica, termina ahora en su gobierno, en sus 4 años, pues de alguna manera desbordada por los hechos, por las cifras. Las estadísticas muestran que en el gobierno de Gustavo Petro nunca antes el país había alcanzado tanta producción de coca y tantas hectáreas sembradas, aunque como dice Ana Cristina, se ha desacelerado un poquito en el último año. Pero esas son cifras estadísticas que el presidente Trump sin duda alguna le va a recordar al presidente Petro. Pero además, Camila, mire, la agenda del gobierno del presidente Petro hoy en esta reunión debería ser la agenda oficial, la agenda del jefe del Estado. Pero un jefe del Estado que le faltan 6 meses para terminar su gobierno y que está muy preocupado por su situación personal, yo sí creo que la agenda particular de Gustavo Petro, el ciudadano, también va a tener que reflejarse en la reunión. Claro. Es decir, su situación en la lista Clinton, su futuro después en su condición de expresidente va a primar en esta reunión y no su condición de jefe de Estado, que sería la agenda oficial, la agenda del presidente de la República. Sobre el debate de la medición, Óscar, Ana Cristina y Sebastián, de los cultivos ilícitos, los papeles seguramente que lleva el mandatario deben tener que ver con eso, porque acuérdese que hace unos días, que el 27 de enero, el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, que era el ministro de Justicia encargado, ¿no?, dijo que el gobierno iba a utilizar esa nueva metodología para medir los cultivos ilícitos y las hectáreas. En su momento a Hidárraga se le cuestionó a Ana Cristina y se le dijo, oiga, pero ¿esto cómo va a ser? ¿Va a ser una autoevaluación? O sea, el propio gobierno se va a medir a sí mismo y no va a calificar y no va a aceptar la medición de la UNDOC. Y ahí es donde dijeron, no, vamos a tener verificadores, por ejemplo, europeos con esta nueva metodología que nosotros estamos anunciando. Esa metodología es la que seguramente, pues me imagino yo, porque las drogas es un tema crucial en esa reunión, es la que también le va a ir a plantear el presidente Gustavo Petro a Donald Trump. Sí. Es, bueno, ¿cómo vamos a medir las hectáreas? Le digo, la suya está fallando por A, B, C y D. Nosotros estamos proponiendo esta. ¿Están de acuerdo con esta? Esta es una reunión que me decía a mí, Hugo Mario, un experto en relaciones internacionales, en donde, de hecho a mí no, a todos ustedes y los oyentes aquí, la doctora Arlene Tigner, decía, acá es una reunión en donde los dos tienen que salir sintiendo que algo ganaron, si creemos que la reunión va a ser exitosa. Y los dos tienen que salir sintiendo que ganaron en algún sentido. Y esa podría ser un triunfo mediano, pequeño para Colombia, que se pueda medir como nosotros estamos diciendo, o un triunfo para el presidente Trump, que se siga midiendo como ellos dicen. Camila, el presidente Trump le va a pedir al presidente Petro cuentas sobre el tema de los cultivos ilícitos, pero también sobre los golpes a las estructuras criminales de Colombia. Y por eso no es casualidad que esta mañana, a primera hora, se ordenó la extradición a Estados Unidos. Ya está en Estados Unidos en una cárcel norteamericana André Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, que es un peligroso delincuente que además de extorsionar, de asesinar a políticos, a líderes sociales, a funcionarios del IMPEC, pues también, dicen las autoridades, tenía una alianza con carteles mexicanos para enviar cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Norteamérica. Así que creo que ese hecho no es aislado y por eso el presidente Petro le va a decir que, como en este caso, va a seguir capturando a narcotraficantes y enviándolos a Estados Unidos para que respondan ante las autoridades norteamericanas. Nosotros estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube la puerta de la Casa Blanca, pero ya entró el presidente Gustavo Petro y no lo vimos, Catherine, pasar por esa puerta, es decir, no salió a recibirlo el presidente Donald Trump. Ya está adentro el mandatario de los colombianos. ¿Y por dónde entró? ¿Sabemos? Catherine. Vamos a ver si hay Catherine. Catherine nos escucha. Bueno, vamos a ver si ponemos a que Catherine esté concentrada y nos diga exactamente qué fue lo que pasó y en qué momento entró el presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Por lo pronto, quiero saludar a quien conoce muy bien Washington, conoce muy bien las implicaciones de estas reuniones, que es el ex canciller colombiano, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo. Ex canciller, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. A usted muchas gracias.